Hola, muy buenas tardes a todos. La tarde de hoy agradecemos a todos el que nos hayan hecho el favor de conectarse y nos acompañen a este evento conversatorio Arquitectura Emergente de Monterrey. Soy Jesús Barney, director de Ventas México de Interceramic. Y en esta ocasión damos la bienvenida al arquitecto Agustín Landa Ruilova, quien el día de hoy nos honra con su participación como moderador del evento. Hola Agustín, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañas y agradecemos muchísimo tu participación. ¿Cómo estás, Jesús? Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Muchas gracias, Agustín. Voy a permitirme leer una breve semblanza del arquitecto Agustín Landa Ruilova. Egresó del TEC de Monterrey en 2003. De 2005 al 2015 dirigió TAL, despacho que realizó diversos proyectos de arquitectura residencial y el edificio de departamentos El Aliar en San Pedro Garza García. En 2015 asumió la dirección del despacho de su padre Agustín Landa Vertis, el cual, al incorporar a Rolando Martínez Rodríguez como socio, se convirtió en Landa más Martínez. El mismo año, en sociedad con Mónica Suberville, formó el estudio Landa Suberville. Entre las obras de Landa Ruilova y Rolando Martínez destacan el Centro Gastronómico 2, Mercato Gentilioni, y el Centro Comercial Maya en Saltillo, los complejos de usos mixtos Foro 4 en León, Bolé en Querétaro y Centro Cuauhtémoc, Paseo Ocampo, Edificio Oficinas Albia y Torre 411 en Monterrey. Los proyectos en Saltillo, León y Querétaro son obras pioneras que han activado nuevas dinámicas urbanas e inmobiliarias en ciudades con rápido crecimiento. Los realizados en Monterrey encabezan el proceso de regeneración del centro de la ciudad activado por Pabellón M, obra de Landa Vertis. En el trabajo residencial de Landa Ruilova destacan casas como Florencia y El Sabino, ambas en Garza García. Estas obras han establecido nuevas tendencias en el diseño local, con fachadas cerradas hacia el exterior y espacios interiores organizados en torno a terrazas y jardines que aprovechan las condiciones climáticas de la región. Landa Ruilova es profesor de diseño arquitectónico en el TEC de Monterrey desde el 2015. Desde 2017 dirige, junto con Roberto Romero, la Cátedra Blanca Cemex, un taller avanzado de diseño que desarrolla propuestas urbanas y arquitectónicas para Monterrey. Ha recibido, entre otros premios, la Medalla de Oro de la 20ª Bienal de Arquitectura de Nuevo León, 3 medallas de plata en la 15ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, el Premio Versalles de Arquitectura Comercial, así como fue reconocido como uno de los 10 despachos creadores de íconos de México y recibió el Premio Trayectoria por la revista México Design. Agustín, sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias a todo el equipo de Interceramic. Siempre muy agradecido con ustedes. Ya me invitaron a conocer la planta Chihuahua, una planta impresionante con súper tecnología en cuanto a producción de materiales. Nos quedamos impactados. Nos invitaron a un grupo de arquitectos regiomontanos y bueno, muchas gracias, ¿no? Gracias a Jesús Barney, a Rosario, Ana y a Celestino que nos hacen esta invitación de una plática con Interceramic a través de estos medios con la nueva tecnología del Zoom, gracias a la pandemia que tenemos. Pero cuando me platicaron de hacer esta plática, decidí, en vez de platicar de los proyectos que hacemos, más bien invitar a 3 despachos de arquitectos que están haciendo cosas muy interesantes en Monterrey, 3 despachos jóvenes de muy buena trayectoria, con una filosofía muy interesante, con una manera de hacer las cosas de muchísima calidad. Y invitamos a Ana Rebeca de Concéntrico, a Rolando de Atelier 1 y a Chava de Otra Arquitectura y Rendera, son 2 oficinas. Y todos ellos tienen en común que tienen socios. Es muy interesante que tienen, no nada más son ellos, sino que tienen socios. Yo también tengo socios, creo mucho en las sociedades de arquitectos, en la ayuda comunitaria. Gracias a los socios podemos resolver más cosas y llegar más lejos.
Y cuando yo era chico, bueno, todavía soy chavorrucón, pero cuando era más joven, cuando tenía la edad de ellos, era muy difícil tener esta exposición o que te invitaran a dar una plática, ¿no? No era trascendente, aunque pudieras estar haciendo cosas muy interesantes. Y en Monterrey hay un gap, hay un espacio ahí entre la generación de arriba mía y arquitectos 10 años más grandes que no hay mucho arquitecto, ¿no? Entonces creo que es muy interesante convocar a los jóvenes, lo hacemos muchísimo en la oficina, nos interesa mucho la colaboración y nos interesa mucho exponer lo que están haciendo para que la gente conozca, ¿no? Y lo que se está haciendo en la ciudad de Monterrey, a diferencia de otras ciudades como en el centro del país, acá en Monterrey somos una ciudad que la artesanía es la industria, la artesanía es el concreto, la madera, perdón, el vidrio y el acero, que son los materiales con los que se funda la ciudad. Y algo que me pasaba mucho, yo iba con mi papá a las obras de chico y le decían ingeniero porque no había un arquitecto que se dedicara al diseño. El arquitecto era un constructor y ahora estos despachos que tienen en común eso que también lo que hacen es se dedican al diseño y han sido muy exitosos. Entonces, la dinámica de esta plática, vamos a presentar a cada uno de ellos e irán exponiendo un poco de sus proyectos, de lo que les interesa, de con quién trabajaron, de quiénes fueron sus maestros, quiénes son sus socios. Y bueno, mejor vamos a dejar que cada uno de ellos empiece a platicarnos. Voy a ceder la palabra primero a Ana Rebeca. Y bienvenida, Ana Rebeca. Adelante con tu presentación y platícanos un poco de ti, de tu despacho. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Les voy a platicar un poco de mi trayectoria. Soy de Sotolamarina, Tamaulipas. Llegué a Monterrey en el 2008 para estudiar la carrera de arquitectura en el TEC de Monterrey. Y una de las cosas que agradezco mucho, decisiones de haber tomado, es que formé parte de una beca que se llama Practicantes Empresariales, en la que me permitió poder trabajar en otros despachos desde el primer año de carrera, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Claudia Arari y Silverio Sierra, con Covachita, taller de arquitectura, con Roberto Núñez y con Rodrigo de la Peña y Lora Arquitectos. Entonces, gracias a poder tener la oportunidad de trabajar desde muy pequeña, me di cuenta que pues el aprendizaje no nada más era en la universidad, sino la otra mitad la tenía en el área laboral. Entonces ahorita les voy a presentar un poco sobre los proyectos que tenemos en la oficina. A ver, denme un segundito. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, hace 3 años fundé Concéntrico junto con mi socio Alejandro Peña y pues es un taller de colaboración interdisciplinaria en donde tenemos de punto de partida el diseño de la arquitectura, interiorismo y paisajismo. Y pues estamos convencidos de que trabajar de manera colaborativa es la manera más enriquecedora de tener un proyecto. De hecho, el 80% de nuestros proyectos son de manera de colaboración y pues siempre sentimos que es una manera más enriquecedora de obtener un resultado. Aquí está una foto de mi socio. El primer día que iniciamos en la oficina, estábamos en mi casa y espero que no me vaya a matar por la foto que estoy poniendo, pero se me hace padre como recordar cómo empezamos y cómo todo empezó a crecer también muy rápido y muy padre. Y ahorita, pues, algunas fotos de la oficina en donde ya tenemos unos 2 años trabajando con otros 2 arquitectos y una diseñadora industrial, que pues, es un equipo increíble con el que colaboramos todos juntos para desarrollar los proyectos. Rápidamente voy a platicarles un resumen de varios proyectos que ya al final platicaremos más fluido, pero ahorita un poco en resumen les voy a platicar del proyecto de la Plaza de Barrio W,
Barrio W es un proyecto que está ubicado en el centro de Monterrey y en donde nos metemos en el proyecto primero como interioristas, así fue como nos contrataron, pero con el paso del tiempo empezamos a involucrarnos un poquito más en la arquitectura del proyecto y en el diseño de la plaza. Bueno, esto es una de las muchas áreas que hemos diseñado, pero en el diseño de la plaza comercial del proyecto. Entonces, aquí está la planta. El potencial o lo que nos gusta mucho de este proyecto es cómo se logra conectar en la planta baja calles como Washington y Arreola en una conexión peatonal, y también creamos como un callejón que le llamamos el Callejón del Arte, para que el peatón pueda transitar y cruzar la manzana por medio del proyecto. Y aquí diseñamos, es la planta de la plaza comercial, en donde se busca tener una disposición diferente de cómo está el comercio. Normalmente en los comercios de planta baja y planta alta se comunican por medio de un elevador o una escalera de servicio, y en este caso exploramos y explotamos la manera de cómo podemos ofrecer un espacio más a la gente y al usuario para que pueda tener espacios de convivencia. Entonces creamos estas escalinatas que comunican con el segundo nivel y empezamos a crear espacios de convivencia, en donde también el poner árboles para poder sentarte bajo la sombra, porque en Monterrey, pues, si quieres estar en un espacio público o quieres estar afuera, pues tienes que estar bajo la sombra por la temperatura. Y pues empiezan a crear estas plataformas para poder convivir dentro del espacio. Cali es un café de Chiapas. El local está en San Pedro, en Gómez Morín, pero el producto es de Chiapas. Y pues el sistema de cultivo de este proyecto, de este café, es bajo sombra, en donde se respetan las propiedades de la tierra, de la flora y de la fauna. Y nos clavamos mucho, siempre en todos nuestros proyectos tenemos como 1 o 2 meses de investigación antes de empezar a diseñar. Entonces, en este proyecto nos damos cuenta que el tiempo y la tierra es algo esencial para la producción del café, y bajo este concepto empezamos a aterrizar el diseño dentro del espacio, en donde nos clavamos con la tierra materializado en el barro y empezamos a utilizar las tejas de barro con diferentes disposiciones en los muros que empiezan a crear una textura con diferentes sombras. Utilizamos un basamento de madera también para alusión como a estos layers de tierra que se van formando con el tiempo. Y pues siempre cuando estamos diseñando también en obra, ¿no? Eso es otro proceso de diseño donde empezamos a jugar también con las tejas y a ver diferentes sombras y texturas que se empiezan a producir. Y pues bueno, este es otro espacio del café, y donde pues también hasta diseñamos las lámparas, ¿no? En este proyecto se diseñó el mobiliario, absolutamente, o sea, casi todo. Y es importante también en el proceso de obra, muchos de nuestros proyectos los construimos nosotros, y así como estamos muy clavados en el proceso de diseño, en el proceso de construcción también estamos muy pegados, porque sigues diseñando, y es otra colaboración que también se da con la mano de obra que es expertise en sus oficios. Entonces aquí otra foto del café. Y ahora les voy a platicar un poco de Hula Hoop, que es un playground para niños que también está en Gómez Morín. Y en este proyecto pues también se hace una investigación de cómo el niño se divierte, cómo los niños aprenden. Entonces empezamos a entender que el efecto de sorpresa es algo que los niños disfrutan y aprenden muchísimo, y que las abstracciones también le ayudan mucho a la imaginación para que ellos puedan imaginarse los espacios o imaginarse qué es lo que pudiera hacer en lo que están jugando, y no ponerles cosas temáticas que luego se vuelven como muy literales. Entonces, también por medio de estas incisiones que empezamos a ver aquí, como abajo de estas escaleras, que esto es como un espacio súper clave, que muy exitoso dentro del proyecto, de solamente tener un recoveco. Los niños se divierten muchísimo. Igual aquí
jugar con diferentes formas, con incisiones, con abstracciones. Y también el tema de los colores, ¿no? De dejar de poner colores primarios en todo el espacio y reducir y ponerlo a colores que puedan convivir muchísimo más con los niños y que no tenga tema también de que pues, es un espacio donde pueden ser tanto para niños y para niñas, ¿no? No porque haya rosa tiene que ser de niños, no porque haya azul tiene que ser para niños. Y aquí fotos del proceso porque pues es algo que disfruto muchísimo. Es muy padre estar cuando resolviendo cosas y ver cómo se empieza a materializar el proyecto y estar en el proceso. Te ayuda a entender como las posibilidades de lo que puede ser. Y aquí otra foto más del proceso. Y ahora les voy a platicar de Community, que es un cowork para madres y padres de familia, que en este proyecto no es tanto el producto lo que me interesa enseñarles, ¿no? Porque es un cowork que se diseñó en una casa ya existente, pero aquí lo interesante es cómo hay una necesidad de espacios de trabajo para mujeres. La mayoría para mujeres, también es para hombres, pero el 90% de las personas que utilizan el cowork pues son mujeres, ¿no? Hay una necesidad de mujeres talentosas que deciden tener familia y que luego no tienen cómo balancear el tiempo para la familia y para el trabajo. Entonces este cowork te ofrece espacios para los papás y también espacios para los niños para que aprendan. Tienen una ludoteca. Entonces, fotos igual del proyecto, pero digo, es un proyecto que funciona, pero el programa es lo que nos hace muy interesante. Y aquí parte del patio en donde los niños están jugando dentro del espacio. Ahora les voy a platicar rápido. Fue un proyecto personal donde me tocó la oportunidad de ser parte de un movimiento que une la música, el arte y la arquitectura. Esto es un espacio, ok, déjenme nada más. Horst es un festival, es que es difícil explicarlo porque también es algo nuevo para mí que como que no había experimentado, pero Horst es un festival que une la arquitectura, el arte y la música. Y el año pasado me tocó ser parte del festival en Vilborde, donde se usó en un campo militar abandonado en la ciudad de Vilborde. Se pidió poder hacer instalaciones para los conciertos y las exposiciones de arte dentro del área. Entonces, lo que se me hace muy interesante es cómo este movimiento que busca hacer festivales de arte y de música busca un lugar dentro de la ciudad para construir algo que se lo regala a la ciudad. Entonces, parte del proceso del diseño del pabellón, pues es algo que la ciudad se lo iba a quedar, ¿no? Ese era como el acuerdo. Y dentro de este campo tienen unas torres de enfriamiento que también estaban abandonadas y que se decide utilizarlas para hacer exposiciones de arte dentro de las torres de enfriamiento, que se me hizo increíble el poder reutilizar estas estructuras. Aquí está la planta del pabellón que fue diseñado por Fall Atelier, en donde pues la participación de los arquitectos, eran 20 entre arquitectos, músicos y diseñadores, construimos el pabellón, ¿no? Entonces también es como pensar no porque no lo haya diseñado yo no voy a participar, ¿no? No pasa nada, alguien más lo diseñó, pero vamos a unirnos todos para poder construirlo. Y la experiencia del proceso pues estuvo increíble, ¿no? Conoces a muchísima gente muy talentosa y pues aprendí demasiado. Este ya es el pabellón ya construido y pues el acuerdo es que el pabellón se lo queda a la ciudad, ¿no? O sea, es un concierto que lo que se invierte en la infraestructura no se quita y se desmonta, ¿no? Ya se le regala a la ciudad y se activa este campo militar abandonado que no tenía uso y que ahora poco a poco, conforme cada año, cada concierto, se va a ir regenerando.
que bueno, ahorita con COVID se suspendió, pero ya en un futuro espero que sí se pueda volver a reactivar. Y aquí es ya, ¿no? Ya el pabellón con la gente bailando, ¿no? Porque se iba a hacer tocadas de música. Y ya por último, nada más para cerrar, este es un cómic que tuve la fortuna de hacer con el equipo de Landa Suberville y con Pablo Landa, en donde fue un ejercicio muy interesante de preguntarle a varias arquitectas cuáles eran sus, pues como sus arquitectas referentes, ¿no? Y al darnos cuenta que sí había como que una falta de archivo, nos pusimos a investigar y empezamos a rescatar como todas estas listas de urbanistas y arquitectas que pues en la universidad nunca se nos mencionaron y que no teníamos idea, ¿no? Entonces, se me hizo un ejercicio muy interesante. Igual las arquitectas que se pusieron en el cómic solo eran algunas, porque no es una lista interminable, ¿no? No hay manera de poner a todas las arquitectas de Monterrey. Y muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Ana Rebeca. Ahorita seguiremos platicando más acerca de estos proyectos y de otras cosas que tengan. Ahora les voy a presentar a Rolando Girodengo, de Atelier 1. Bienvenido, Rolando. Platícanos ahora de tu oficina. Va. Pues muchas gracias, Interceramic, Agustín, por la invitación. Les comparto. Pues mi oficina se llama Atelier 1. Somos 4 socios. Soy yo, Adrián Flores, David de la Garza y Carolina Segura. Todos egresados del TEC. Yo creo que nuestra formación para nosotros fue muy importante. Yo, aparte de estar en el TEC, estuve en taller vertical, en Cátedra Blanca. Fui alumno de papá Agustín Landa Vertis. Luego estuve también haciendo prácticas con Agustín y colaborando en proyectos con Pablo. Entonces yo creo que pues, los Landa fueron mucha influencia en mi formación, en la carrera y luego todavía después. Y nosotros nos consolidamos como taller después de graduarnos de la carrera. Habíamos estado trabajando básicamente toda la carrera juntos, la mayoría exalumnos de la cátedra. Entonces como que el siguiente paso, y todos habíamos hecho prácticas, entonces el siguiente paso como que muy natural fue como consolidarnos y empezar a trabajar en proyectos, que igual el primer proyecto que les presento es un proyecto que inclusive empezamos en la carrera, en cátedra, y luego ya lo finalizamos, que es un centro regional en Galeana. Lo interesante de este proyecto es que tuvo un análisis de la zona interesante. Estuvimos trabajando con gente que estaba muy involucrada con las comunidades, y viene de la necesidad de tener como faltaba presencia del Estado y infraestructura al sur del Estado. Sobre todo aquí en el mapa pueden ver todo lo que está dorado, son terrenos ejidales que están muy desatendidos. Entonces el proyecto involucraba hacer un centro de varios edificios. Era un master plan que necesitábamos hacer para darle servicio no solamente al municipio de Galeana, sino al sur del estado. Entonces, la estrategia que tuvimos para el proyecto fue entender que el proyecto como un sistema, porque no estábamos seguros que fuéramos a hacer todos los edificios, pero íbamos a empezar con el primero. Entonces, hacer un sistema que luego el siguiente arquitecto pudiera entender y pudiera replicar o modificar, pero siguiendo la pauta que habíamos puesto. Que básicamente nosotros habíamos acordado poner 2 tipos de elementos sólidos, muy a la CAN, pero elementos sólidos donde estuvieran todos los servicios y el programa que fuera muy específico, y luego elementos flexibles donde pudiera ser espacios polivalentes, espacios al aire libre, este tipo de cosas un poquito más flexibles. Entonces, son 3 aquí. El primer edificio son 3 elementos sólidos de concreto. Y entre ellos los liga unos elementos más como tectónicos de acero, que son mucho más flexibles. Es un poquito la idea, ¿no? Como que estas 3 piedras que salen de la tierra y estos techitos muy ligeritos. Estos ya son fotos del proyecto terminado.
fotos de Paco Álvarez de The Ross. Y lo importante aquí en esta foto es que vean cómo la idea de estas como piedras que salían, pero que se ligan un poco al paisaje y nos permiten tener estos techos que abren las vistas a una cañada muy importante que teníamos enfrente. Y son estos elementos, como les digo, sólidos así. Y luego esos elementos muy abiertos con vistas, ahí se ve la cañada, con también techos bajos aquí que está abierto para fugar la vista, y luego en este otro espacio para mantener la temperatura también, porque son espacios, este es un espacio para niños también, que la geometría del espacio te puede bajar la escala un poco, y así siempre ligados hacia el contexto, hacia la sierra, los espacios sólidos que adentro son muy más cerrados y con vistas muy dirigidas. Y este es un proyecto que está ahorita en proceso, pero es un poquito el mismo tema como es una quinta con varios edificios, pero es otra vez como que configurar el espacio, subdividirlo a través de estos como planos que luego se ensanchan, se convierten en edificios, y con un lenguaje similar de elementos sólidos y elementos flexibles, o con otra materialidad. Aquí tenemos la ventaja de que el cliente está muy, está muy involucrado, y también está padre que en el despacho sí o sea, es mucho el trabajo como juntos, pero también colaboramos, y cuando podemos colaborar con clientes y es gente que tipo se mete en el proyecto y se apasiona, pues pueden salir cosas chidas. Aquí estamos proponiendo una estructura totalmente de madera de un lado y luego piedra del otro, entonces como que empezar a ver esos saberes locales y ver cómo los podemos integrar y cómo podemos, con el estructurista nos estamos dando unas quebradas para ver cómo podemos hacer la estructura también más ligera, y luego evidenciarla con la iluminación en la noche, ¿no? Y la diferencia entre estos espacios y luego los más sólidos, y podemos jugar con este tipo de cosas. Por ejemplo, estamos aquí proponiendo un observatorio del cielo. Y una cosa muy importante de nuestro despacho que nos gusta mucho son los concursos. Nos encantan desde el principio que empezamos el despacho, nos metemos a todos los concursos que podamos, que sean buenos. Muchos, no nos metemos a concursos a los que tengas que pagar, porque no creemos en los concursos como negocio, pero sí como detonadores de ideas. Y a veces es un ejercicio dentro de nuestra práctica para empezar a ejercitar otro tipo de proyectos, de escalas. Este fue uno en el que fuimos finalistas en el 2019 para un museo, un pabellón de la fábrica de Barilla en Italia, que fue una experiencia increíble porque nos tocó colaborar con estructuristas como Arup, teníamos un SWA de paisajistas, entonces fue muy interesante la escala, estar desde ahí. Entonces ya estábamos haciendo Zoom calls, eran por Skype, pero con los especialistas en todo el mundo para poder hacer el proyecto, y teníamos que ir al sitio a verlo, a conocer el sitio. Estuvo muy interesante, es una experiencia muy padre. Este es otro proyecto que hicimos que fuimos segundo lugar a nivel nacional para un concurso del Infonavit aquí en Monterrey, súper interesante también, como nuevos modelos de vivienda. Ese es uno que ahorita tal vez está un poco, timing está padre, pero era también otro tipo, o sea, no solamente de arquitectura en sí, pero por ejemplo, era una idea de un mobiliario para una silla, que iba a ser construida con elementos gringos y mexicanos, y como que hecha aquí, pero ensamblada en Nueva York. Estuvo muy interesante este concurso, también fuimos como una mención honorífica. Es una silla que si no están las dos personas sentadas, no sirve y se cae. Entonces era también como que hablar temas de mobiliario un poco más artísticos. Por ejemplo, es otro de pensar en la arquitectura no como espacio físico, sino como hechos sociales. Y era una idea que pretendía leer los movimientos de la gente durante el día, para en la noche hacer unas proyecciones que mostraran los mapas termales térmicos de donde hay más concentración durante el día de la gente, y hacer espacio a través del mismo movimiento de la gente. Entonces como que los concursos siempre es parte de nuestra práctica y balancea también nuestro quehacer. Bueno, Rolando, pues muy bien, muy interesante también tus proyectos. También a todos los que están ahí escuchándonos, mándenos sus preguntas, porque ahorita va a haber una charla a partir de las preguntas que manden los que están escuchando la plática. Entonces, por ahí hay un chat y nos ponen las preguntas, por favor.
Y bueno, ahora presento a Salvador Herrera, de Otra Arquitectura y Rendera. Adelante, chava. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Agustín Interceramic, por la invitación a este webinar. Voy a platicarles un poco de lo que es Otra Arquitectura. Para atrás. Bueno, voy a platicarles un poco de quiénes somos, cómo es la manera en que trabajamos, cuál es nuestra filosofía. Igual, empezamos la oficina en el año 2015, David Chávez y yo. Ambos somos egresados del TEC de Monterrey. Nos conocimos también en el taller de Cátedra Blanca, que ya antes lo mencionaron. Tuve la oportunidad de trabajar en diferentes despachos aquí en Monterrey, con Estación Arquitectura, que es César Guerrero y Ana Cecilia Garza, en el despacho de Cristian Jofroy y Fernando Lais. Tuve la oportunidad también de ser parte de un programa de prácticas profesionales en el extranjero. Me tocó estar en el despacho de Miguel Roldán en Barcelona. Y de regreso tuve la oportunidad de trabajar ahí en el despacho de Agustín, con Agustín Landa Papá, Agustín Landa Vertis, y un tiempo también con Agustín Landa Chico. Y parte de ahí empiezan a salir proyectos y formó lo que es el despacho de Otra Arquitectura, y también tenemos otro negocio que se llama Rendera, que nos dedicamos también a la parte de visualización digital para arquitectos y desarrolladores. Bueno, ¿qué es Otra Arquitectura? ¿Qué es lo que pensamos? Nosotros nos interesa hacer una arquitectura que sea muy racional, que sea funcional, que tenga conceptos muy sólidos, siempre basándonos en referencias históricas, casos de estudio de arquitectos que han resuelto los proyectos de manera exitosa en sus diferentes contextos, y tratar de trasladarlos a nuestros proyectos, ¿no? Buscamos básicamente estos principios. Creemos que cada proyecto es único, es irrepetible. Sin embargo, considero que hay ciertos aspectos de la arquitectura moderna que nos interesa explorar, repetir, que han solucionado diferentes problemas, ¿no? Nos interesa hacer una arquitectura racional, funcional, que sea ordenada, que sea temporal y que sea integral en el aspecto multidisciplinario, no la arquitectura como un objeto independiente, sino integrar las diferentes ramas, ingenierías, diseños interiores, diseños de marca, que todo tenga que ver con todo, ¿no? Voy a mostrarle unos proyectos en los que hemos trabajado en estos años en el despacho. Este proyecto es un hotel en la ciudad de Crucecita, en Oaxaca. Es un terreno muy longitudinal, en donde el programa también es bastante amplio, y lo que estamos proponiendo es hacer un volumen principal de 3 niveles, en los que en la planta baja se encuentran los servicios y 2 niveles más de recámaras, buscando en la parte de atrás tener este espacio amplio de un jardín, en donde sea como el espacio principal, que te aísle un poquito del contexto de la ciudad, ¿no? Es un terreno que no está pegado a la playa, está a 500 metros más o menos. Entonces lo que estamos buscando es como la vista desde el exterior, que se pegue un poquito más al contexto de la ciudad, y al interior pueda hacer este espacio de aislamiento, un oasis dentro de este caos. Y pues bueno, aquí también se repite el tema del orden que estamos buscando, la estructura. Estamos proponiéndola todos en módulos iguales, en donde creemos que con este orden pudiéramos trabajar diferentes módulos, que puede ser flexible. Sin embargo, pues pueden pasar diferentes aspectos, ¿no? Como que este volumen
marcar en planta baja el acceso principal y también marcar las circulaciones, ¿no? Como un elemento aparte, y considerar también trabajar la parte de la terraza o la azotea como un mirador hacia el mar, ¿no? Bueno, este proyecto es un gimnasio que estamos trabajando para Heineken. Está dentro del corporativo Skiff. En realidad es un proyecto, un espacio para los empleados de varias empresas ahí aliadas. Este proyecto se encuentra al centro de este deportivo, entonces por lo cual nos interesaba que fuera una pieza central que pudieras tener acceso desde diferentes puntos, ¿no? El terreno que nos dieron era como muy cuadrado, o sea, casi un cuadrado perfecto, entonces nos adaptamos a ese y pensamos cómo podríamos solucionarlo para que este objeto, esta pieza, pudiera recibir a las personas que vengan desde distintos puntos, ¿no? Entonces aquí nuevamente nos gusta trabajar mucho con espacios modulados que puedan ser flexibles. Aquí si se fijan, el proyecto está modulado en ambos sentidos con módulos de 875, una estructura de acero muy ligera que pudiera ser fácil y eficiente en la construcción. Y en planta baja funciona como un pórtico que te recibe, que te baja la escala. Y el programa interior se divide en dos partes, que está como articulado por este pasillo central que tiene doble altura, se conectan unos puentes. Entonces, vamos a ver unas imágenes. Nos interesa mucho también trabajar con la proporción, la escala, cómo es la experiencia del usuario, ¿no? De dónde van a venir, o sea, qué van a sentir, por dónde van a entrar, por dónde van a salir, cómo es el recorrido que hacen ellos, cómo son los espacios que van a utilizar, cómo la iluminación natural, este espacio que antes mencionaban de sombra, un poco ahí el proceso de la obra. En la parte central donde está el vestíbulo y en la parte del gimnasio tenemos unos tragaluces que la intención es que no aprovechar la luz del norte con estos tragaluces y pues prácticamente que no tengan que prender un foco en el día, ¿no? O sea, bueno, ahí se ve algo prendido por ahí, pero bueno, el espacio se ve muy iluminado y tratando de buscar la eficiencia también energética, ¿no? Bueno, es un proyecto que nos tocó colaborar ahí también con el despacho de Agustín. Es un proyecto de un viñedo en Parras, Coahuila. Que está, el proyecto está en esta parte de acá. Es un valle que tienes un viñedo al frente, en donde igual nuevamente utilizamos estos elementos, esta como racionalidad que buscamos, en donde la parte de los servicios, programa de baños, circulaciones, estén en la parte de atrás, y la parte de esta nave, la idea es que todos estén viendo el viñedo, tengan sus terrazas, y es nuevamente este espacio modular, son módulos de 610 que recorren a todo lo largo, y a partir de esta estructura también lo que buscamos es que no sea tan rígida, ¿no? O sea, es un poquito ahí las terrazas que pueden marcar. Y lo que les decía es, aunque parezca un proyecto muy rígido, lo que buscamos también es que existan diferentes espacios al interior, ¿no? Espacios de asombro, de que de repente te bajen la escala, que te marquen el acceso, cómo es el recorrido interior, de repente, pues, de un segundo nivel, cruzar en diagonal al otro, etcétera, ¿no? Hacer recorridos interesantes, aunque la estructura sea muy, muy rígida, ¿no? Ahí son ejemplos de cómo estamos trabajando en el norte, y también repetir a lo mejor elementos que nos han funcionado, por ejemplo, este tragaluz que también está iluminando hacia el norte, que ilumina todo este gran espacio, ¿no? De triple altura. Esto es un poco de las imágenes de lo que puede pasar al interior.
Y bueno, por último, este es un proyecto igual también ahí dentro del Parque Deportivo Skiff, ahí en Cervecería. Este es un espacio ya existente. También nos gusta mucho estudiar el porqué del lugar, el porqué de las cosas, la historia. Y encontramos este archivo ahí de FEMSA donde este es el espacio, el espacio que nos pidieron y cómo se usaba ese espacio hace muchos años, ¿no? Lo que buscamos en este proyecto es tratar de regresar esas identidades, esa cultura de la convivencia con estas mesas colaborativas. Era un espacio de billar donde los empleados después de trabajar podrían ir a jugar, a despejarse un rato. Y bueno, también aprovechar, esta es como una maqueta conceptual de la idea, ¿no? Este espacio reticular, aprovecharlo y generar un espacio de asombro con estos, utilizar materiales locales que también busquen la identidad que se tenía antes, ¿no? Como de San Agustín, materiales locales como es el ladrillo, el concreto, el acero, el vidrio, y tratar de regresar eso, ¿no? Un poquito aquí el tema del mobiliario también. Nos gusta mucho colaborar con diferentes disciplinas. Este fue un proyecto que colaboramos con el despacho de Comunal Studio, en donde ellos también aportan. Obviamente el proyecto lo hicimos entre los dos. Nos metimos al tema del mobiliario, el diseño, el regresar el mobiliario anterior, que era esta silla Malinche, muy famosa en aquel entonces aquí en la ciudad. Y aprovechar todo eso y colaborar con artistas locales, diseñadores gráficos, diseñador industrial y artistas locales. Eso sería todo. Bueno, pues muy bien, Salvador, muy interesante también. Hay algunas preguntas aquí que está poniendo los espectadores. Les preguntan dónde estudiaron. Ana Rebeca, prende tu cámara para que también te vean. Preguntan dónde estudiaron. Pueden contestar. Yo soy Yo estudié Bueno, vamos a ver uno por uno. Ana Rebeca, ¿dónde estudiaste? en el TEC de Monterrey. Y los otros también. Sí. Todos estudiaron en el TEC de Monterrey. ¿Qué consejo le darían a alguien que está empezando a estudiar arquitectura? Pues yo creo que los consejos están muy fáciles, es lo que hicieron todos, que trabajaron con mucha gente antes de empezar a poner un despacho, ¿no? Sí, claro, yo creo que... ¿Qué aprendieron ahí trabajando en otros despachos? Pues yo creo que es importante la experiencia de trabajar en varios despachos, donde puedes trabajar proyectos de diferentes escalas, ver cómo funciona una oficina, cómo se dividen los proyectos, cómo se resuelven, cómo es la gestión con clientes, proveedores, no sé. Sí, yo creo que, o sea, es desde el primer semestre si puedes meterte a trabajar con alguien bueno, que le sepa, o sea, para como dice Chava, ¿no? Que para ver otras escalas. Y son cosas que, o sea, sí la academia te va a dar ciertas herramientas, pero en verdad la mayor parte del aprendizaje puede venir de experiencias en la práctica profesional, ¿no? Sí, sí, yo creo que algo interesante de los tres es que todos empiezan a trabajar o a pensar arquitectura desde antes y sobre todo proyectos como concursos y proyectos que no los invitaron, o sea, que ustedes fueron a buscarlos, como la instalación en el parque de exmilitar. Ana Rebeca, platícanos un poco por qué se te ocurrió meterte a eso. Nada ¿Qué te más interesaba? como consejo a los estudiantes, antes de platicar del proyecto, es de que por lo menos yo cuando entré a arquitectura pensaba que arquitectura era diseñar y ya, ¿no? O sea, para diseñar cosas y espacios padres. Pero luego te das cuenta que la arquitectura no nada más es diseño, no es solamente un pequeño paso y que pues realmente
pues hay como una responsabilidad social dentro de nuestro trabajo. Entonces sería como leer mucho y entender que pues la arquitectura no nada más es diseño, no nada más es hacer cosas bonitas, sino que hay una responsabilidad detrás de todo eso. Y lo del concurso de Horst, que fue en Bélgica, se me olvidó decir de referencia, pues Juan, mi novio, fue el que me pasó la invitación y me dijo, oye, ve este concurso, es música, arquitectura y arte. Entonces, como pues a los dos nos gusta muchísimo la música y es algo que pues no que esté obsesionada, pero me encanta. No entendía cómo podía haber esta fusión entre música, arquitectura y arte. Entonces, pues me participé. Se supone que iban a seleccionar a 20 arquitectos o arquitectos y músicos en el mundo y pues quedé seleccionada. Y estuvo increíble porque ya te das cuenta estando ahí como de todo lo que hay detrás de este proyecto, que es no nada más hacer un festival de música, sino hacer un festival donde se construyen cosas y elementos que se van a quedar para la ciudad. Y que también dentro del proceso de construcción, por ejemplo, del pabellón, al mismo tiempo había artistas y al mismo tiempo había músicos dentro del mismo campo militar, empieza a recobrar vida, porque cuando llegamos en verdad estaba como vacío, estaba medio olvidado, entonces todos empezamos a trabajar en diferentes áreas para recuperarlo, y el resultado final, al ver como ya todo construido, todo montado, la gente llegaba en bicicleta a ver qué es lo que estaba pasando, porque es un espacio público, o sea, no estaba cerrado, no era privado, y pues es increíble ver cómo en este mismo espacio ves a niños, y ves a familias, y ves a adultos mayores, y como todos conviviendo en un mismo espacio. O sea, sí fue como un momento medio, parecía utópico, ¿no? El escenario ideal donde todos queremos que todos convivan y así, bueno, pues ahí sucedió. Entonces, creo que es un buen referente como para pensar si vuelve la vida normal después de COVID y tenemos conciertos, pues cómo este dinero que se invierte en instalaciones temporales se puedan quedar permanentes y recuperar espacios de la ciudad, que eso creo que se me hace muy interesante. Y algo interesante es que te metiste tú, nadie te invitó, tú fuiste a buscar eso, ¿no? Sí. Igual, Rolando, el de Barila. Sí, yo lo que te... ¿Dónde encontraste el concurso? ¿Cómo los buscan? Los concursos, o sea, les decía, es algo básico en la práctica de nuestro despacho, nos encantan. O sea, gracias a Dios Internet, literal, es buscar concursos de arquitectura, Google, y ahí discernimos a ver cuáles nos queremos meter, porque tampoco te puedes meter ¿Dónde? a todos, porque pues, cuando los proyectos de aquí. ¿Qué? Ahorita lo que decías, Rebeca, que pensamos que es solo diseñar. Digo, ahorita todos nosotros o sea, hacemos arquitectos que diseñamos, pero también entender que tal vez en la carrera puedes descubrir otras cosas que no, o sea, no tienes que dedicarte a diseñar, ¿no? O sea, hay fotógrafos, hay historiadores, hay editores, hay como que otras ramas de la arquitectura que también puedes pensar, no cerrarte a eso. Y también otro consejo que podría ser que es, si tienes la oportunidad de viajar y conocer la arquitectura que estudias o descubrir otras arquitecturas, y si no, pues es que ahorita también Chava mencionaba, ¿no? Las referencias, referencias históricas, ver lo que se está haciendo, lo que se hizo. O sea, siento que todo eso pueden ser buenos en la carrera, empezarlo a hacer desde la carrera para después en la práctica que salga más fluido, ¿no? Una pregunta para Chava, Salvador. ¿Qué otros despachos de sus generaciones están haciendo cosas interesantes en Monterrey? Obviamente, a esta conversación no pudimos invitar a todos, pero sería bueno que ustedes mencionen algunos, ¿no? Otros que estén haciendo cosas interesantes. Sí, claro, pues yo creo que hay muchísimo talento aquí en Monterrey, hay muchísimos despachos
jóvenes de nuestra generación, años menos, años más. A nosotros nos encanta colaborar, de hecho también, como decía Rebeca, el 80% de nuestros proyectos son colaboraciones. Muchos son con arquitectos y muchos son con despachos de diseño gráfico, trabajamos mucho con landscape también. Nos gusta como empaparnos de lo que la gente sabe hacer, ¿no? Como su especialidad. Y pues yo, bueno, de despachos de mi generación, pues está, yo creo, está Jareni, está Práctica Arquitectura, está Contraforma. Yo creo que independientemente de despachos de arquitectura, pues también hay muchos amigos, conocidos que están trabajando en cosas afines a la arquitectura, ¿no? Como ingenieros, o sea, también unos están enfocados más al mobiliario, al landscape, o sea, yo creo que... Tú, Rolando, quién nos faltó? Pues yo creo que, o sea, también lo mismo, o sea, tal vez voy a repetir un poquito, pero también arquitectos desde otras trincheras, como que trabajan desde política pública o desde gobierno, o no sé, tipo Juan Carlos y Diana, que empezaron a trabajar a través de gobierno y se hicieron, pues lograron el Parque Mississippi, ese tipo de cosas como que, o sea, desde otras trincheras, ¿no? Ok, algo importante sobre la ciudad, ¿cómo ven a Monterrey en los próximos años? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va el crecimiento? ¿Qué sucede? ¿Está ordenado? ¿No está ordenado? Veo que a todos les interesa un poco el espacio público, el espacio social. No presentaron casas, y lo cual me parece muy bien, no porque tenga nada que ver, pero creo que estos proyectos aportan un poquito a la ciudad, ¿no? O sea, más que una casa que es aislada, que lo platicaba con Ana Rebeca hace rato. ¿Qué nos platicas de esto, Ana Rebeca? Pues creo que Monterrey ahorita está como en un momento de crecimiento que no se puede controlar, es muy rápido y hay como muchos ojos ambiciosos sobre, por ejemplo, el río Santa Catarina, ¿no? Insistencia de querer construir sobre el río y son ese tipo de cosas que creo que no podemos dejar el diálogo, o sea, de tener este diálogo y de platicar utopías en Monterrey, que aunque parezcan imposibles, pues por eso primero son utopías y luego ya se hacen realidad. Pero en Monterrey lo primero que pienso es como el río Santa Catarina, ¿no? Hay mucho interés sobre construir. Hay una manera responsable, sí, de densificar el río Santa Catarina, pero sabemos que los proyectos que ya están proyectados o lo que ya se está viendo que se va a hacer, pues no es como que de la manera más responsable. Y no me refiero solamente como a la periferia, sino dentro del río Santa Catarina, ¿no? O sea, hay cosas que se quieren construir ahí. Y también en el centro de Monterrey, pues sí está bien que se densifique, obviamente, pero pues que se densifique bien, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente al momento de todos los departamentos, todas las torres de departamentos que se están haciendo, pero si no son accesibles para la misma gente que está dentro de esta zona, pues se va a terminar yendo hacia la periferia, ¿no? Entonces es como, ¿por qué no platicamos de otra utopía, de por qué decir, oye, pues que se subsidie un porcentaje de los edificios que se van a construir en todo el centro para que gente que trabaja ahí pueda estar ahí, ¿no? Entonces, está creciendo muy rápido. Yo solamente creo que nos hace falta más estos ejercicios de pensar como en los imposibles, pero que se pueden hacer posibles de cómo se puede densificar la ciudad de la manera correcta. Yo creo que ahí... Sí, yo también creo que, sobre todo muchos de estos edificios, perdón, nada más rápido, Rolandinho, creo que muchos de los edificios ni siquiera comparten, la planta baja es un estacionamiento y la planta 5 igual, ¿no? O sea, muchas veces ni siquiera una planta baja comercial, entonces segregan la ciudad muchísimo. O sea, yo creo que sí debe haber un desarrollo vertical, pero con mucha responsabilidad. Y algo que, nada más rapidísimo, algo que también me da un poco de miedo, perdón, Rolando, es que la gente aspira a tener los edificios más altos de Monterrey, ¿no? Es de que
¿por qué quieres los edificios más altos? Tenemos una topografía increíble, hermosa, que vamos a terminar como privatizándola porque luego ya nadie la va a poder disfrutar, ¿no? Entonces es como también, y este deseo es por no arquitectos, sino arquitectos, ¿no? De que tenemos la torre más grande de Latinoamérica, y de que, ¿para qué, no? ¿Quién va a poder entrar ahí? Y pues bueno, ya, Rolando, sorry. No, lo que iba a decir iba, tal vez, o sea, pensar otras formas de densificar, o sea, sí pueden ser proyectos grandes, de cierta forma son muy buenos, o sea, y logran destapar como que la posibilidad de otra escala urbana, pero también pensar en proyectos como el de Jarén y Tovar en el centro, que densifica a través de proyectos de una escala más pequeña, pero imaginando que si se replica puede ser una densidad más con otra escala. Y yo creo que eso es o sea, si ya logramos que en Monterrey se empezara a hablar del diseño arquitectónico y que se aceptara al arquitecto como parte de la ciudad, yo creo que la siguiente frontera es el urbanismo, ¿no? O sea, como que ya el urbanismo pareciera que en Monterrey lo hacen los desarrolladores privados por capricho propio, y no pensando en la ciudad, ¿no? Como que ciertos proyectos que sí tienen diseño y paisaje increíble, pero propio y no público. Yo siento que la siguiente frontera es empezar a hablar de temas urbanos, que ahorita se está haciendo mucho y está la moda de los distritos, pero siguen siendo por iniciativa privada, o sea, casi nunca es con una visión de ciudad pública. Sí, hace falta una planeación de ciudad total y en Monterrey realmente no hay nadie que realmente sepa de planeación urbana porque no la hay. Y sí, los desarrolladores, pues ellos lo que les interesa es desarrollar su tierra, ¿no? O sea, no hay un parámetro hacia dónde vamos a llegar, no hay un plan maestro a futuro, no hay una red de transporte público que abastezca a todos estos centros urbanos. Yo pienso que estos centros van a empezar a detonarse aislados en vez de hacer una red de ciudad, porque no va a haber manera de transportarte de un lugar a otro. Va a ser como esto, como la Ciudad de México, y pensar que París es más denso que Nueva York, ¿no? Y París es de 5 pisos y Nueva York es de 80. Aquí preguntan también, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Primero. Ya llevamos 1 hora, pero bueno, si quieren nos podemos quedar más tiempo platicando. Otra cosa importante sobre la ciudad, Salvador, ¿quieras Pues yo creo que lo que platicarnos? mencionaron, yo creo que también va por ahí, un poco repetitivo. Yo creo que la arquitectura en sí, yo creo que sí puede ser un detonador del contexto inmediato, donde nosotros tratamos de generar espacios públicos, espacios verdes de escala mucho más urbana, pero yo creo que va más allá, sigue siendo tema urbano, políticas públicas, donde si no pensamos en otra alternativa, si no tratamos de sacar los automóviles, si no hay una planeación de transporte público adecuada, vamos a seguir así, o sea, con una ineficiencia. Y como dices, ¿no? Yo creo que no hay un master plan, una planeación de también cómo es la visual de la arquitectura, una reglamentación, unos parámetros de decir, cierta altura aquí, el estacionamiento, o a lo mejor quitar el estacionamiento, cómo se va a aprovechar esos espacios en un futuro si quisieras quitar los carros, ¿no? O sea, igual esta utopía de qué va a pasar con esos espacios, ¿no? Igual y también, no solamente, o sea, sí, el plan maestro de la ciudad y todo, pero creo que también como las pequeñas, batallas ganadas, que por ejemplo el proyecto que presentaste, Rebeca, de Barrio W, que tienes como que este pasillo que conecta la manzana y que te deja, o sea, eso ya es como que vamos a poder, con ese tipo de proyectos, empiezas a normalizar esas conexiones urbanas, ¿no? Que pues es un poquito también lo de Centro Cuauhtémoc, ¿no? Como que permitir que la planta baja sea permeable, que también pues viene desde, ¿cómo se llama? El condominio cero, pues también otra vez como que abrir la manzana. Y siento que con este tipo de proyectos y como
cosas que vamos logrando, si podemos normalizar, o sea, ya la gente ahora va a entender una planta baja permeable, la importancia y cómo funciona y los beneficios que da, ¿no? Entonces, o sea, si atacamos la ciudad desde abajo, desde los proyectos puntuales y desde arriba, desde como planes maestros y lo utópico que decías, ¿no, Rebeca? Siento Sí. que por ahí va. Bueno, vamos a leer algunas de las preguntas de aquí. Lo voy preguntando una a cada uno para que no repetir la misma respuesta. Ok. Por ahí preguntan, Ana Rebeca, la importancia de la colaboración entre otras ramas de, ya sea en arquitectura, diseño, arte. ¿Cómo lo consideras tú en tu oficina y qué tan importante es? Si quieres platicarnos algo de eso. Pues la colaboración es algo que en verdad sí enriquece mucho, mucho los proyectos, el tener diferentes perspectivas, el tener diferentes disciplinas, es algo que sí hemos, o sea, que nos gusta muchísimo trabajar en el despacho. Como tenemos proyectos en los que colaboramos con diseñadores industriales como Los Patrones, en otros proyectos hemos colaborado con Güeyes Estudio, que nos ayudan al cruce de ingenierías, de torres de departamentos. Trabajamos también con Vidente Estudio en cuanto a tema de branding. Entonces son como estas diferentes disciplinas que dependiendo de las necesidades del proyecto colaboramos, y es un proceso aparte súper divertido. O sea, es muy padre estar en el proceso de investigación y estar rebotando y estar platicando. Cada quien tiene una perspectiva diferente de cómo abordar el proyecto y al final termina algo mucho mejor a que si lo hubiera diseñado una persona, ¿no? Entonces, es algo que pasa mucho en nuestro despacho en Concéntrico y que yo creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? En el que el arquitecto como protagonista o el arquitecto como individuo, ¿no? Ya en 2020 tenemos que entender que el trabajo colaborativo tiene muchísimo más poder y que el resultado siempre es mucho mejor. Muy bien. Chava, ¿cómo diversificas tu negocio? Tienes dos negocios, uno de arquitectura y otro de visualización. ¿Cómo le hacen? Pues sí, tenemos la parte de visualización, la parte de proyectos arquitectónicos. En realidad somos un equipo de 6 personas ahorita. En realidad estamos casi mitad y mitad, aunque de repente pues unos pueden colaborar en una parte y los otros en otra. Yo creo que nos ha servido mucho también en el tema de estructurar una oficina, ¿cómo se llama? Como establecernos también económicamente. En la escuela quizá también no te enseñan mucho de cómo formar una empresa, cómo hacer así los números, cómo cobrar, cómo vender, etcétera, ¿no? Pero nos ha resultado muy bien. La verdad es que hemos podido trabajar con muchos arquitectos, a llevarles a su visualización, y eso también nos ha traído muchas colaboraciones muy interesantes donde pues, también aprendemos muchísimo de ellos. Tratamos de empaparnos, de ver la manera en que ellos abordan sus proyectos, cómo lo visualizan, tratar de transmitir también sus ideas por medio de imágenes y videos. Rolando, ¿cómo ves cómo es el futuro de la arquitectura en Monterrey? Y también, o sea, ¿cómo es el futuro de la arquitectura en Monterrey en cuanto a tu despacho y qué proyectos están realizando ahorita? Bueno, ahorita yo creo que, o sea, el futuro de la arquitectura es colaborativo aquí en Monterrey. Siento que ya se está dando, o sea, es lo que están diciendo ahorita, pero no solamente a veces en proyectos, a veces puede ser más en cosas como de teoría o de imaginar futuros de la ciudad. Y ahorita también mucho es lo que estamos haciendo en el despacho ahorita está en proyectos públicos. Estamos trabajando en centros comunitarios, centros, infraestructura urbana, que
que ahorita la ciudad como que parece que carece mucho de eso, ¿no? Como de espacio público, no solamente parques, sino como infraestructura, estaciones de bomberos, ese tipo de infraestructura que le falta a la ciudad. Bueno, aquí les mando a saludar Paco Álvarez. Les mando un saludo, un fotógrafo de aquí que les ha sacado fotos seguro a todos. A todo Muy buen Monterrey fotógrafo, a todo registrado. Monterrey, gran fotógrafo. Y han dado clases algunos de ustedes, ¿no? Rolando, Salvador, Ana Rebeca, te falta eso, pero ¿por qué quieres dar clases, Ya. Ana Rebeca? Quiero dar clases porque es como estar en constante aprendizaje y en constante cuestionamiento. Creo que nosotros como arquitectos nunca debemos de dejar de investigar y de leer y de saber y de entender temas políticos, sociales, económicos, porque pues a final de cuentas la arquitectura es un resultado, ¿no? De todas estas ramas. Y en la universidad, pues es como estar siguiendo ejerciendo, ¿no? El seguir pensando y cuestionando, el resolver la ciudad, ¿no? Porque a final de cuentas los proyectos que ponen en la universidad o como nos tocó en el TEC siempre eran sobre proyectos de la ciudad, ¿no? Entonces, pues tengo muchísimas ganas de poder dar clases, esperemos que ya se pueda hacer pronto. Pero sí, es algo que creo que una vez que entre ya no voy a salir. Muy bien. ¿Tú, Rolando? Pues a mí me ha tocado dar algunos semestres y en taller vertical, y para mí es tantito igual que los concursos, ¿no? Como que y lo que dices tú, Rebeca, de que sí es como que estar en ciertos temas que tales pueden diferir mucho de la práctica del día a día, ¿no? Como que otro tipo de proyectos o en verdad solamente te ayuda como a sentarte a pensar o ver las generaciones en qué están pensando las nuevas generaciones, cómo su approach, a veces también su forma de trabajar. Yo siento que cada vez es más, otra vez, colaborativo o como, que hay crítica entre ellos y eso como que lo decía mucho tu papá Agustín, de que te mantenía como joven y como todavía metido en estos temas, y la verdad es que, o sea, yo todavía me considero joven, pero pues veo a los más jovencitos y es de que, órale, o sea, sí me siento más joven, de repente con TikTok y la madre, y yo estoy de que, ay, ¿qué estás haciendo? Pero sí te ayuda a pensar otro tipo de cosas, ¿no? Como que te sacan de tu práctica diaria. Yo tengo una ¿Tú, pregunta. Sí, a ver. Bueno, tengo una pregunta para los que han dado clases. ¿Qué de los proyectos finales o proyectos como de tesis tienen que sean de vivienda? Por lo menos a mí no me tocó, pero no sé si ustedes ahorita sí tocan ese tema en proyectos en la universidad. Bueno, Bueno, yo doy nosotros clases, en nuestra pero generación, en la Cátedra Blanca, nuestro proyecto principal fue hacer vivienda social en Cancún, que también es interesantísimo lo que están haciendo allá y analizar todo el tema del clima, la autoconstrucción, cómo vive la gente ahí en zonas de, ¿cómo se llama? Eh, Posesionarios y todo eso, ¿no? Pero sí, hicimos un proyecto muy interesante ahí en la cátedra. Hicimos ahí una pequeña publicación de todo el análisis, el proceso, unos prototipos de vivienda que son modulados y pueden crecer también, que la misma gente de ahí va creciendo en su propia vivienda, etcétera. sí, yo ahorita doy clases y prácticamente lo que vemos es vivienda. Y vivienda vertical, no departamentos de 50 pisos, son densidades como la que tendría que tener Monterrey, de 4 o 5 niveles en los puntos o los centros urbanos de la ciudad. Y por lo general llevamos 5 años trabajando en ese tema. Yo creo que es muy interesante y es lo que le hace falta ahorita mucho a la ciudad. También interrumpo para decir que Laura
Gómez también nos manda muchos saludos a todos. Igualmente. Saludos. Y bueno, Rolando, trabajaste, aparte en tus proyectos, trabajaste en la Guía de Arquitectura de Monterrey. Platícanos algo de eso. Sí, el año pasado estuve junto con Pablo Lando trabajando en la Guía de Arquitectura de Monterrey y fue muy interesante. Digo, mucho de lo que se hizo en la guía no solamente era mostrar señalar los edificios, sino empezar a hacer relaciones entre ellos, ver cómo uno responde a otro, compararlos. Por ejemplo, el tema de las escalas, por ejemplo, el proyecto de Jareni, que es una escala, una densidad adecuada, creo yo, para el centro, y compararlo contra los desarrollos grandes. Descubrir que había ingenieros que estaban haciendo cosas increíbles aquí en la ciudad, y que a veces son los héroes que pasan desapercibidos, ¿no? Pero sí fue una experiencia muy padre para como pensar en la ciudad, pensar otra vez no solamente el edificio como objeto, sino como parte de un contexto muchísimo más grande. Entonces fue muy interesante y pues ya pues está a la venta para que la compren. Promoción. Sí, y bueno, Ana Rebeca también trabajó en el cómic de las mujeres, que también tuvo mucho éxito y ha sido retuiteado y republicado en varios lugares a nivel internacional también, como que no se había hecho este ejercicio, yo creo que es muy valioso y están haciendo un ejercicio nuevo. Mónica, mi socia, platicaba en la mañana en un webinar que tuvo también acerca de esto, ¿no? Sí. Platícanos un poco, Ana Rebeca. Pues el ejercicio del cómic fue como que era necesario, o sea, ya no sé por qué no se había hecho antes, como que era el tema de las arquitectas en la historia de la arquitectura. Es algo que poco a poco como que empezaba a tener voz, pero sí el darte cuenta, o sea, porque todo esto es apenas 1 año, 2 años, donde empiezo primero con el tema del feminismo, ¿no? De que no entendía bien y no sabía qué onda, pero descubro el feminismo, entiendo el feminismo, me pongo la camiseta de feminista, que a muchos arquitectos les da miedo, ¿no? Decir que son feministas porque como que sienten que les van a atacar. Pero creo que es necesario, ¿no? O sea, parte de esta actividad es como empezar a reconocer, a investigar quiénes son las arquitectas, urbanistas y hasta clientas, ¿no? Mujeres clientas que hicieron posible muchos de los proyectos, muchos proyectos importantes. Y pues ya cuando empiezan a ver estos referentes, ¿no? De quiénes son las arquitectas que admiras, pues hace 2 años, mis arquitectos favoritos referentes pues eran puros hombres, ¿no? Era Luis Kahn y luego locales tenía Galaxy, y luego pues los típicos arquitectos con los que crecemos y nos enseñan en la universidad, que no tienen nada de malo, o sea, está muy bien, pero existía un peso nada más por parte de arquitectos hombres. Entonces empiezo a descubrir que existe Susana Torre, que tiene una investigación, una exposición de arte de arquitectas increíble, Dolores Hayden, que fue maestra de Pablo Landa, de hecho, que también es una arquitecta que se clavó muchísimo en la investigación del archivo de arquitectas, el trabajo de Frida Escobedo, que empieza a analizar las plantas arquitectónicas de casas de vivienda hasta de Luis Barragán, en donde se ve cómo las trabajadoras domésticas están en espacios muy excluidos y casi espacios como invivibles, que se me hizo interesante, que surgió dentro del cómic, ¿no? Como empezar a ver quiénes son estas arquitectas, qué están haciendo y que no necesariamente tienen que estar haciendo arquitectura, ¿no? O sea, puedes ejercer por medio de la investigación, que eso se me hace muy importante y que creo necesario ahorita en la universidad el poder empezar a rescatar, implementar y hablar de estas arquitectas de las que no se nombran, ¿no? Por lo menos a mí
yo creo que la única que todo el mundo decía, y si tú ahorita googleas, ¿no? Mejor los arquitectos en la historia, pues te van a salir puros hombres y te va a salir Zaha Hadid y Lina Bobardi, ¿no? Entonces, hay como una necesidad de rescatar este archivo y de investigación, ¿no? Porque Zaida Muxi, que les recomiendo muchísimo arquitectos y arquitectas este libro, que parece que también que lo estoy vendiendo, o no lo vendo. Danos el título del libro. Mujeres, Casas y Ciudades se llama, de Zaida Muxi, en donde en 10 años estuvo ella investigando y rescatando el archivo de mujeres arquitectas, que le fue muy complicado porque no existe. Entonces fue como mucho contactar a las familias por medio, datos por medio de historias. Cuando iba a la biblioteca a investigar, pues no existe una sección, ¿no? Entonces es como, fue muy difícil, le tomó mucho tiempo, pero ya poco a poco se empieza a abordar más el tema y que pues lo del cómic fue un ejercicio de los muchos que deben de venir, ¿no? Y que también pues se mencionaron algunas, ¿no? Porque hay muchísimas que no necesariamente tienen un despacho, tienen un nombre, no puede ser arquitecta sola sin tener un nombre y ejercer arquitectura, pero que también se debe de reconocer. Bueno, pues muy bien. No, y yo creo que algo interesante es, bueno, en internet lo pueden encontrar. Ya después haremos la publicación mayor donde vienen más arquitectas. No pueden estar todas, pero bueno, es bastante interesante. Ya andamos cortos de tiempo. Me gustaría ya pues, que se despida cada uno. Yo creo que empezamos con Salvador. Y platica y dinos cuáles son tus redes sociales, Chava, para que los que estén Sí. escuchando te conozcan y vean más de los proyectos, porque algo que también tienen es que están subiendo información de lo que les interesa y yo creo que es muy valioso eso también, ¿no? Sí, claro. Pues primero, muchas gracias por meterse a esta plática. Espero les haya servido y también si tienen alguna pregunta y todo, pues, nos las pueden mandar y se las vamos contestando después. Las redes sociales en Instagram, que pues, realmente es donde más actualizamos, es Otra Arquitectura con ~A. Y muchísimas gracias otra vez, Agustín y Terceramic, por la invitación. Hombre, a ti, Rolandinho. Pues también agradecerles por la invitación. Yo creo que este tipo de espacios donde, porque muchas veces nos quedamos en el quehacer todos los días y no tenemos la oportunidad de a veces platicar temas. Digo, estaría más chido extenderlo, pero pues luego lo hacemos. Pero pues muchas gracias por la invitación. Yo en Instagram también, pues básicamente nos pueden buscar como Atelier 1, así escrito, está ahí afuera atrás de mí, sin espacio. Y pues sí, también si tienen dudas, digo, obviamente hay muchas que no alcanzamos a contestar ahorita, pero pues es lo padre del DM de Instagram, pues manda y claro que contestamos. Y Ana Rebeca. Muy bien. Pues otra vez gracias por la invitación. Yo los invitaría como a pensar y a todos a hacer el ejercicio de pensar qué es la arquitectura y qué es ser arquitecto, el entender que no nada más se trata de diseño, tenemos que abordar temas sociales contemporáneos y yo creo que ahorita del tema del género, que es algo que me interesa muchísimo, es uno de ellos. Entonces, pues nada, gracias por la invitación y por redes sociales. Estamos en Instagram como @concéntrico_. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad, son tres despachos de arquitectura que irán creciendo cada vez más. En un futuro ellos van a tener que invitar a algunos chavos a que platiquen, a unos más jóvenes que ustedes. Yo creo que es muy interesante porque hay muchísimos jóvenes arquitectos aquí en Monterrey y en todo el país que lo vemos y lo vamos conociendo a través de las redes. Y pues seguramente estarán haciendo mucho más cosas en un futuro, grandes y chicas de todo tipo, pero obras muy conscientes y muy
muy coherentes en su forma de pensar, ¿no? No hacer la arquitectura común y corriente, sino si vas a trabajar, hacerlo con gusto, pasión y intentando con mucha responsabilidad, aportando algo al vecino, a la ciudad, al cliente, etcétera, ¿no? Entonces, felicitarlos, muchísimas gracias y también agradecer enormemente a Interceramic por darnos este espacio. Espero que sí nos pasamos un poquito de la hora, pero pues bueno, nos podríamos haber extendido más, ya después que se quite esta pandemia, pues podremos juntarnos y hacer una mesa redonda más padre. Y también, bueno, pues todos los que faltaron, que se merecen estar aquí, pues no siempre se puede todo, pero ahí nos estaremos comunicando. Muchísimas gracias y gracias a Jesús Barney de nuevo por esta buena invitación y por el tiempo, ¿no? Muchas gracias, Agustín, por su participación y por el tiempo de ustedes. La verdad es que un conversatorio muy interesante. Muchas gracias a Ana Rebeca de Concéntrico, a Rolando Giredongo de Atelier 1, a Salvador Herrera de otra arquitectura rendera. Mil gracias, la verdad, proyectos súper interesantes, muy involucrados con el tema de la sociedad, la responsabilidad social, ¿no? Este tema del cómic de mujeres, la verdad se me hace excelente, ¿no? Que haya tanto, cuando les escarbamos aquí en Monterrey, hay veces que escucho que gente que dice que en Monterrey no hay tanta cultura, híjole, vaya que está hasta abajo de las piedras, ¿no? Muy interesante. Y pues muchísimas gracias al tiempo de ustedes y de los que hicieron favor de conectarse. Muy interesante, seguramente abonará a este giro de la arquitectura muy interesante. Yo tengo 2 hijos arquitectos y vaya que estamos rodeados de cosas muy interesantes siempre. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes y gracias a los que nos sintonizaron.